Bueno, entonces comenzaríamos la primera presentación que envió sobre anatomía bueno, sobre la pancreatitis como tal, eh, y comenzaremos con anatomía de páncreas. Esta sería solo una revisión para complementar los temas que se dieron en clase y solamente tendría como objetivo el repaso. Por eso estaría bastante condensada la información. De hecho, sería muy esquemática primordialmente. Pues comenzaríamos entonces con páncreas y su anatomía. Pues es una glándula digestiva que es accesoria, que es alargada, que se sitúa retroperitonealmente, cubre y cruza transversalmente y se ubica más o menos en nivel de L1 y L2. Y igual se encuentra pues contiguo, digamos que posterior al píloro. eh, pues bueno, es parte de esto de la pared posterior del abdomen. Igual en este esquema, como bien lo dije, la idea sería como que tener primordialmente su espacio y sus relaciones con respecto a estas relaciones, pues estaríamos hablando que se encuentra posterior al estómago, entre el duodeno a la derecha y obviamente el vaso a la izquierda, aquí como en el esquema se ve claramente. eh, el mesocolon transverso está igual delante de este y bueno, obviamente se inserta el mesocolon a lo largo de su borde anterior. Eh, Como tal, pues recordando un poco, pues vamos a ver ya más adelante su función exócrina y su función endocrina. La endocrina no la vamos a ver porque no compete directamente al tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, y en cuanto a su división, pues tenemos cuatro partes, ¿no? La cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola como tal. Estas partes pues tienen que ver primordialmente su formación como tal a ese periodo embrionario en el que hubo una rotación entre la parte anterior y la parte posterior y esa rotación de esas yemas primordiales pues desencadenó en que el conducto de Wirsung o el conducto pancreático principal pues se fusionara igual derivado de ese desarrollo intrauterino pues tenemos también la formación de otros conductos pancreáticos que no son principales, como los conductos pancreáticos accesorios. El de Santorini, que en muchos casos eh, termina de forma independiente con respecto a el conducto principal y no hace lo que es lo más común, una fusión con el conducto pancreático principal o de Wirsung y no termina entonces en la apoya hepatopancreática, sino en una terminación, unos centímetros arriba de la desembocadura donde ocurre normalmente y donde se encuentra la papila duodenal mayor, ¿no? Que es la que referimos en cuanto a lo normal. Pues igual aquí en la figura podemos observar pues estas relaciones que tienen que ver con que las porciones nos describen ciertas propiedades de la glándula como tal. Encontramos, como bien dijimos, estas relaciones principalmente. Arriba vamos a ver en el esquema la arteria esplénica que va a recorrer por la parte posterior desde el cuello hasta el cuerpo y cola del páncreas. Eh, Vamos a encontrar también que entonces igual va a tener una irrigación que vamos a especificar un poco más adelante. Como vemos en el esquema, el tronco celíaco se encuentra bien superior a la altura del cuello, pero superior obviamente del páncreas. Esta porción del cuello es una porción bastante delgada con respecto a, a las demás divisiones y más o menos, igual vamos a encontrar que deja una impresión. La vena cava, y más que la vena cava, la arteria mesentérica superior, obviamente, que confluye al final a la vena cava. Tenemos una impresión en la parte posterior del cuello, como ya decíamos. eh, y bueno, como tal, esa relación es importante.
por muchas situaciones en cuanto a nuestra patología. Igual la mayoría de las relaciones tienen que ver mucho con la formación de algunas partes estructurales de la glándula como tal. Por ejemplo, en la cabeza vamos a ver que la parte ensanchada de la glándula se abraza a la curva en forma de C que tenemos del duodeno. Y pues los vasos mesentéricos superiores se encuentran justo inferiores al plano transpilórico como tal. Eh, Aquí volvemos a reconocer una estructura, una pequeña parte de la cabeza del páncreas que se conoce como el proceso unciforme, que viene siendo como una proyección de la parte inferior de la cabeza del páncreas y pues se va a extender hasta la arteria mesentérica superior en su trayecto. Y bueno, la cabeza igual va a descansar entonces sobre la vena cava inferior y bueno, la arteria y las venas renales y la vena renal izquierda, como aquí se puede ver en el esquema, ¿no? Eh, bueno, con respecto al cuello, como dijimos, este más o menos mide de 1.5 a 2 centímetros y bueno, ya dijimos que oculta vasos mesentéricos superiores, en su parte posterior. La cara anterior, pues podemos decir que está cubierta por el mismo peritoneo y aquí es donde es adyacente al píloro exactamente de nuestro estómago. Con respecto a la vena mesentérica superior, se une a la vena esplénica posteriormente al cuello para formar aquí la vena porta hepática. Pues el cuerpo, ¿qué podríamos decir del cuerpo? Que se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior. Eh, Pasando más o menos sobre la aorta y la vértebra L2. Pues bueno, ¿qué otra cosa más podemos agregar de importancia con respecto a las relaciones? Pues que la cara anterior del cuerpo está cubierta por el peritoneo y se sitúa en el suelo de la bolsa omental, formando parte del lecho entonces de nuestro estómago. Bueno, esta sería como que la primera visión que tendríamos, ¿no? La importancia de que el conducto pancreático se encuentre en esa porción. También vamos a tener que el conducto accesorio a veces no llega a internalizarse bien, en parénquima como tal, pero sí logra a veces estar como un punto ciego y sin lograr penetrar al duodeno en muchas ocasiones en estas variantes anatómicas. ¿Qué otra cosa podríamos comentar aquí? Pues recordando también que la importancia de que la ampolla hepatopancreática va a es- encontrarse pues ya en la segunda porción del duodeno y ahí es donde va a liberar toda, todo su contenido, ¿no? Bueno, y recordar también, por último, que la ampolla hepatopancreática, estamos hablando de que está igual aquí localizada los esfínteres del conducto. Esto es el esfínter de Oddi, es aquí, y estamos hablando específicamente de músculo liso, que va a tener su actividad controlada a través de pues ramas que vienen de ramas vagales, pero también a través de señales hormonales, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. En el esquema ampliado vemos un conducto pancreático principal y como tal la luz del conducto intralobulillar con nuestro islote pancreático como tal. Igual aquí tenemos en esa primera amplificación. En la amplificación de la ampolla, pues igual vemos como la papila duodenal menor se encuentra superior a el pliegue circular y superior obviamente a la papila duodenal mayor, que es la que comentamos ya previamente, que es la principal y más comúnmente terminación de nuestro conducto colector, de nuestro conducto pancreático principal que derivan obviamente a la ampolla hepatopancreática. Y bueno, tendríamos aquí ya más especificado lo de la situación de los vasos, con una aorta que viene bien en la parte, como ya comentamos anteriormente, eh, terminando en el tronco celíaco. Obviamente va a tener ramas del lado derecho que va a llevar a la arteria hepática común. Esta, a su vez,
deriva la arteria gastroduodenal y de la gastroduodenal sale una ramita que va a la gastromental derecha. Eso por el lado, y aquí es donde acompaña a la cabeza del páncreas, tanto de una rama anterior como una rama posterior. Y aquí se ve en nuestro esquema del lado izquierdo como las arterias pancreatodenales superiores, anterior y posterior, hacen este comienzo de arcada, que se va a fusionar con la arcada que viene de la arteria pancreatodenal inferior, que viene siendo, pues obviamente, un ramo de la arteria mesentérica superior. Y ahí es entonces como se hacen las arcadas tanto anteriores como posteriores para la irrigación pancreática. Eh, Evidentemente, el proceso unciforme igual va a tener va a estar posterior a la arteria mesentérica superior y esta va a dar una ramita que va a irrigar esta porción. En cuanto al cuerpo, vamos a encontrar pues que la arteria esplénica igual tiene en su inicio en su inicio una rama que es la arteria pancreática dorsal que va a meterse medianamente al cuerpo y va a acompañarlo hasta la cola. Y esta sería ya conocida como la arteria pancreática mayor, que es la principal implicada en la irrigación tanto del cuerpo, tanto de tanto principalmente del cuerpo y cola, porque recordar que la arteria pancreática dorsal es principalmente la irrigadora de nuestro cuello como tal. En cuanto a lo venoso, tenemos nuestro drenaje venoso va a venir igualmente, recordando que la vena porta es el vaso que va a drenar como último a toda esta parte de la vía digestiva con una vena gástrica corta que va a venir obviamente viene siendo un derivado de de las venas pancreáticas, igual que derivados de la vena esplénica y como tal recordar que este confluente se junta con nuestra vena mesentérica inferior para formar este tronco en un inicio y ya luego llegar a la fusión de la vena mesentérica superior que va a tener su igual su arcada muy parecido a nuestro sistema arterial tanto anterior como posterior, con la vena pancreático-duodenal superior y ambas van a derivar en confluencia a nuestra vena porta hepática, que vendría siendo nuestro, nuestro vaso colector final, ¿no? Y recordar claramente que el confluente como tal va a tener su importancia incluso en nuestra patología como veremos adelante. En cuanto a lo nervioso, pues podemos comentar que vamos a tener nervios simpáticos, parasimpáticos y plexos simpáticos y parasimpáticos. Evidentemente van a tener relevancia, sin embargo, aquí tenemos en el esquema los diferentes ganglios, los diferentes nervios, cómo se encuentran, cómo se ubican, pero recordar también que principalmente vamos a encontrar, por decirlo, una señal hormonal que va a tener una repercusión mucho más importante como tal para la excreción y el control de los diferentes las enzimas que van a ayudar a la digestión como tal en el intestino delgado. Eh, ¿Qué podríamos decir? Pues podríamos decir que con respecto a esta parte, pues no, tampoco es correcto recordar que el drenaje linfático igual no podemos brincárnoslo, ¿no? Miren, en la figura vamos a ver, con respecto a la figura del lado derecho, pues podemos decir que las flechas indican el flujo de linfa hacia los nódulos linfáticos, esas flechitas que se ven ahí. eh, y también podemos comentar que los nervios del páncreas son nervios autónomos provienen principalmente, como se ve en la figura, de los plexos celíaco y del mesentérico superior.
esta forman una red de fibras nerviosas que pasa desde el plexo celíaco a lo largo de la arteria esplénica hasta el vaso. En su mayoría son fibras simpáticas posinápticas para el músculo liso de la cápsula esplénica, las trabéculas y los vasos intraespinosos. Intraesplénicos, perdón. Eh, pues bueno, sigamos entonces. Con respecto a la histología, tenemos entonces que vamos a encontrar un componente endocrino y un componente exócrino. Evidentemente no vamos a hablar el día de hoy del componente endocrino, solo recordar pues la importancia de su función en la formación de la insulina como tal. Pero bueno, hoy bueno, me centraré en la parte exócrina y como tal en su parte histológica. Podemos encontrar entonces que el acino tiene células centroacinosas. Vemos en el corte con la tinción de hematoxilina y eosina cómo estos acinos, amplificando la imagen y esquematizándola en la parte en la figura del medio, pues vamos a encontrar que estos acinos se encuentran con el núcleo bien basal, con la parte apical. Tenemos esta pequeña esquema, en el esquema tenemos esta pequeña representación esquemática de los colores que vienen siendo la representación de los simógenos como tal. Esto se hace para que de manera esquemática entendamos cómo toda esta porción se encuentra bien hacia el centro de nuestro conducto, de nuestro lobulillo como tal, y entonces la función sería que estas células acinosas, que son las formadoras de las proenzimas, de las preenzimas, eh, igualmente, por cuestión obviamente fisiológica, se ubican los núcleos hacia el lado basal y los simógenos hacia el lado de la luz de nuestro conducto. Los conductos intercalares entonces van a recibir toda esta descarga de las células como tal. Vemos entonces que la célula centroacinosa está representada igualmente en nuestra tinción esquematizada, y la centroacinosa no es como tal encargada de liberar simógenos, sin embargo, es encargada de liberar el líquido, agua, e igualmente la concentración de agua como tal está encargada de darle más solubilidad al contenido de las células acinosas para que fluya a través del conducto intercalar. Vamos a encontrar que estas células tienen gran importancia porque en la patología pueden encontrarse con afectación y pueden entonces comenzar incluso con algún problema, hablando sobre el ADN, el grupo problema de replicación en una relación con algunos cánceres pancreáticos o con algunas otras patologías que no necesariamente involucran como tal a un fenómeno como la pancreatitis, pero sí esa es la importancia, ¿no? de estas células. Esa sería, en grosso modo dicho, la parte exócrina como tal. Y bueno, y comentando también que con respecto a la excreción pancreática, pues bueno, vamos a tener entonces que la sangre como tal eh, va a fluir alrededor del páncreas y le va a llevar en nuestros esquemas vemos que le va a llevar esta a través de la liberación en el duodeno de dos hormonas, la secretina y la colecistocinina. La secretina va a pasar entonces al torrente sanguíneo. Aquí va a comunicarse con el páncreas y va a producir una abundante secreción de líquido pancreático y bicarbonato. La colecistocinina, por su parte, estimula la secreción de enzimas. Entonces tenemos que una está más que nada para reducir, entonces, concluyendo de manera muy somera, para reducir el pH, obviamente viene muy ácido del estómago, y la colecistocinina entonces para estimular la secreción de enzimas. Obviamente todo esto a expensas del contenido
muy ácido que está liberando el quimo que está liberando el estómago. Y bueno, la estimulación vagal libera enzimas hacia los acinos y esto ya va a confluir a terminar en una señal que va a liberar de los acinos nuestra parte enzimática como tal. Tenemos entonces que en cuanto al control del ácido del estómago, se libera entonces la secretina igualmente como un comunicador de las grasas y los aminoácidos que inducen la secreción de la colecistocinina. En cuanto hablando de la regulación del pH, pues vamos a encontrar que la sangre eh, viajan algunos elementos como el dióxido de carbono, algunos compuestos, el agua, van a pasar a los conductivos celulares y aquí va a haber igualmente como una función de parte para hacer más básica este contenido del quimo, pues va a través de la anhidrasa carbónica y a través como sustratos del agua y del dióxido de carbono, pues formar el bicarbonato que igual va a hacer, va a utilizar el sodio para la formación del bicarbonato como tal y como un cotransportador para que éste se envíe a la luz de nuestro conductillo y este pueda entonces basificar nuestro contenido alimentario. Y aquí específicamente podríamos hablar entonces de enzimas, enzimas que van a ayudarnos como para la escisión de ciertas moléculas. ¿Qué moléculas estamos hablando? Pues carbohidratos. ¿Qué enzima tendríamos entonces? Pues la amilasa. Aquí es entonces que encontramos la primera mención de la amilasa que se va a encontrar en forma activa y va a tener como sustrato al almidón, al glucógeno y como producto, obviamente después de cindirlo, a la glucosa, la maltosa, la maltriosa, la dextrinas. Tenemos como enzimas, las endopeptidasas, el tripsinógeno y la quimiotripsina. ¿Cuál es el efecto que tiene? Pues sobre las proteínas. Obviamente se encuentra estas tres, así en su nombre, tripsinógeno, quimiotripsina y proelastasa, se encuentran inactivas. Y a través de de la enterosinasa van a ser la tripsina, que ya está activa, la quimiotripsina y la elastasa. ¿Cuáles serían los sustratos? Pues bueno, obviamente va a segmentar enlaces entre aminoácidos y el producto van a ser evidentemente los aminoácidos y los dipéptidos. Luego tendríamos las exopeptidasas, estamos aquí hablando de procarboxipeptidasas A y B, y a través de la enterosinasa van a provocar la carboxipeptidasa A y B que ya se encuentra activa. Igual, ¿cuál es el sustrato? Pues segmenta aminoácidos del extremo de cadenas peptídicas. Y en cuanto a las grasas, porque recordando que son nuestras tres principales moléculas biológicas, pues tenemos la lipasa pancreática activa, que va a tener la fosfolipasa A2 inactiva a través de la tripsina, va a formar fosfolipasa A2 que ya se encuentra activa. Esta va a tener efectos sobre la fosfolipasa para la producción entonces de ácidos grasos monoglicéridos, hablando de igual de una escisión, ¿no? Y con respecto a la lipasa, aquí encontramos entonces la otra enzima que tiene gran importancia en cuanto hasta a los estudios de laboratorio, pues la lipasa pancreática que se encuentra activa, que son como sustrato los triglicéridos y como producto los ácidos grasos monoglicéridos igualmente, o el colesterol esterasa, este va a tener sustrato de lípidos neutros y los ácidos grasos monoglicéridos. Recordando las tres formas principales de las grasas, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a tener que este jugo pancreático va a tener en la parte derecha, he colocado una imagen donde se ve un índice de secreción y vemos entonces cómo existe una correlación, más bien una relación directamente proporcional entre de la concentración en equivalentes por litro con respecto a la cantidad, ¿no? Con un índice secresor que tiene que ver directamente con los mililitros por minuto. Y cuando baja el bicarbonato, sube el cloro, ¿no? Es una relación directamente proporcional. Y bueno, vemos ahí igual en la parte derecha algunos iones que se encuentran en qué proporción y vemos como con respecto a la concentración el sodio va aumentando, ¿no? Cuando la concentración es mayor, obviamente. Y igual aquí vemos el potasio como se encuentra reducido y el bicarbonato se encuentra pues en una proporción inferior obviamente al cloro, tanto como al cloro como al sodio.
Pasaríamos entonces, después de breve, eh, esta breve introducción, por decirlo de algún modo, pues a la definición. Tenemos que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que frecuentemente involucra tejido peripancreático y puede involucrar órganos y sistemas diferentes. Esa es la complicación, la complejidad de esta patología que involucra varios sistemas y una afección bastante compleja. Bueno, tenemos entonces que la guía de práctica clínica, esa definición es de la guía de práctica clínica y la etiología como tal, tenemos que es una litiasis biliar, el principal causante, esto hablando a nivel nacional. El alcoholismo es la segunda y es un factor idiopático, es nuestra tercera causa, cuales podríamos tener pues muchos menos frecuentes como la hipertrislipidemia, la hipercalcemia, medicamentos, causas traumáticas como el CEPRE, la post-acolangiopatografía endoscópica, alteraciones anatómicas congénitas y la disfunción del esfínter de Oddi. Igual son situaciones que no, por cuestiones de infraestructura, no pueden ser bien investigadas, pero se calcula que tienen una relevancia menor en cuanto al número de casos. En otros países se habla que la principal causa es el alcoholismo y en segundo lugar la litiasis. Aquí en México es la primera la litiasis, pero sí la mayoría de los países occidentales y en vías de desarrollo, pues la litiasis es la principal causa, así como está a nivel nacional. Con respecto a la fisiopatología, pues podemos comentar entonces que la lesión va a llevar a que exista unas citocinas, quimiosinas lesivas. Estas van a tener evidentemente una liberación de aún más quimiosinas que van a representar van a liberar algunas interleucinas, entre ellas se menciona mucho la interleucina 6 como una interleucina que va a provocar en última instancia más necrosis, más apoptosis, va a provocar igual la liberación de otras quimiosinas que van a traer neutrófilos, que van a agravar la situación inflamatoria y van a llevar a una afección que puede crear un círculo vicioso y entonces pues buscar la atracción de otras células mediadoras de la inflamación con el vínculo del C5, con el vínculo de más interleucina 6 y haciendo este círculo vicioso que se extiende y que afecta a otros órganos, perdón, y que va a llevarnos entonces. Pero primordialmente también vamos a encontrar edema y una activación del simógeno. Y pues dicho de algún modo, vamos a encontrar entonces si se activa el simógeno, entonces tenemos enzimas que son digestivas dentro del páncreas que estaban inactivadas, ahora se activan y entonces van a provocar más lesión, secreción inhibida, liberación de citocinas, como dijimos, y mediadores inflamatorios. Ya en esta instancia, esa reacción inflamatoria sistémica nos va a llevar a falla de múltiples órganos, ya hablando igual de todo esto condensado. Hay una teoría que dice que como tal nuestra célula que tiene a la producción de todos estos enzimas, va a tener entonces la catepsina como una molécula que va a regular la actividad como tal del tripsinógeno. Estos se encuentran, sin embargo, existen algunos estudios que mencionan a HSP70 como un controlador del calcio, de la regulación del calcio que se afecta y hace que entonces la catepsina logre entonces en un fenómeno que se conoce como colocalización de simógeno y lisosoma, pues entonces escindirse, no cumplir la función inhibitoria, estimular además la parte mitocondrial a través de la familia de proteínas BCL2, permeabilizar la membrana mitocondrial y en final de cuentas liberar el citocromo C al citosol. El citocromo C pues ya tendría efecto sobre la caspasa, que es una activación de la caspasa 3 por citocromo citosólico y el efecto último y grave de esta caspasa, pues sería la inducción de la apoptosis a través de sus diferentes mecanismos reguladores de célula. Pues bueno, entonces, a grosso modo dicho, que la activación del tripsinógeno por la catepsina B, esta activación que no se pudo haber inhibido,
provoca daño de membrana a mediano, mediado por la tripsina y la liberación de la catepsina B al citosol. Bueno, y vamos a encontrar entonces, igual, de forma bastante rápida, que el diagnóstico va a tener al menos dos de los siguientes tres criterios. Un cuadro clínico. El cuadro clínico va a ser sugerente de dolor abdominal localizado en epigastrio. Este dolor va a tener irradiación a la espalda. Se dice que es un dolor transfictivo. Es de intensidad progresiva acompañado de náuseas y vómito. Es un dolor que algunas literaturas lo refieren como un dolor en barra, porque también puede irse tanto a la parte derecha como a la parte izquierda del epigastrio, partiendo hacia ambos costados. Tenemos alteraciones bioquímicas como elevación de lipasa, o ya vimos cómo la lipasa la tenemos entonces con su función sobre lípidos, o tenemos la amilasa al menos 3 veces por encima del valor de referencia. Esto es importante porque es uno de nuestros marcadores. Tenemos alteraciones estructurales tanto del páncreas como de estructuras adyacentes vistas en los estudios de imagen. Y vamos a encontrar aquí en los esquemas pues el dolor como lo que mencionamos, ¿no? El dolor en barra, el dolor transitivo, el dolor que se encuentra, que irradia hacia la espalda, hacia las líneas interescapulares, en algunos casos ya descritos. Y signos que encontramos también, pues el signo de Cullen, que vamos a tener una equimosis periumbilical, el signo de Gray Turner, equimosis en la región de los flancos y región lumbar, y el signo de Fox, que va a tener equimosis en la porción inferior del ligamento inguinal. Estos juntos menciona la guía de práctica clínica que apenas si se presentan del 1 al 3% de los casos. Sin embargo, la bibliografía que son extremadamente raros, sin embargo, pues didácticamente tienen que pues mencionarse, ¿no? ¿Qué vamos a tener entonces cuando tengamos a nuestro paciente ya con todo este contexto y con todo esta base fisiopatológica y anatómica? Pues que tenemos que abordarlo, determinar la lipasa, que es uno de nuestros marcadores muy importantes. Sin embargo, por cuestiones de infraestructura, en países en vías de desarrollo, es muy extraño que se tenga estos reactivos para llevar a cabo este estudio, y normalmente si encontramos a la amilasa. Sin embargo, vimos ya que la amilasa como tal, también tenemos a la amilasa en muchas otras patologías aumentado, y esto hace un poco más complicado y lo hace muy inespecífico. Sin embargo, pues sí resulta útil eh, como tal su uso. Pero sin embargo, tenemos que tener discernir clínicamente hasta qué grado nos puede ser de utilidad la amilasa como tal para la medición. Biometría hemática completa, glucosa en ayunos, urea, creatinina sérica, nitrógeno ureico, gasometría arterial venosa, deshidrogenasa láctica, la ALT, la AST, las bilirrubinas, todas, fosfatasa alcalina, proteínas totales y la albumina. Podríamos decir que con respecto a la etiología, pues debe de investigarse el impacto que el factor causal tiene sobre el tratamiento, y esto nos va a llevar a un desenlace y severidad como tal de nuestro padecimiento. El diagnóstico debe ser considerado entre los diagnósticos diferenciales, obviamente, para que tengamos y detectemos si existe falla multiorgánica o el CIRS como tal, que es una de las cosas que ven involucrada. Por eso estaremos pidiendo esta clase de estudios como tal. Eh, obviamente hablando de una pancreatitis grave. Y bueno, por eso la importancia de que la etiología tengamos bien clara cuál es la etiología de la enfermedad como tal. Y bueno, ¿qué otra cosa podríamos comentar aquí? Pues que se debe interrogar pues antecedentes de litiasis, la ingesta de alcohol obviamente, la colecistectomía si existió, la cirugía biliar o pancreática, también fármacos también son causas, un trauma abdominal también, o el caso de algún familiar que haya tenido historia médica de pancreatitis también. También la edad la consideran, vamos a ver igual en nuestros indicadores de pronóstico cómo consideran todas estas variables, ¿no? La obesidad también es un índice de masa corporal mayor de 30 que es un factor de muy mal pronóstico como tal. Eh, y bueno, ¿qué más podríamos comentar con respecto a esto? Pues básicamente me parece que mm, ya comentaba lo del signo de Gray Turner. Ahorita vamos a ver un poquito sobre el Apache, sobre las otras formas que tenemos. Pues igual recordando que la sensibilidad más o menos es del 90 al 100%, con una especificidad del 99 con respecto a lo que comenté sobre la enzima lipasa. Y bueno, eh, cuando
el punto de corte de la amilasa sérica debe de ser de 1000 unidades internacionales por litro. Y ahí es entonces cuando tenemos una sensibilidad de la amilasa que mejora muchísimo con un más o menos 62%. Y bueno, obviamente recordar que la sensibilidad de la amilasa disminuye debido a que su nivel en sangre disminuye inmediatamente y se mantiene presente durante un corto periodo de tiempo, no se mantiene constante. Y la hiperamilasemia se asocia igual con muchas enfermedades, por eso no podemos ser tan... pero sí vamos a considerar más que nada la proteína C reactiva como un factor claro en las formas graves, porque un punto de corte de arriba del 150 mililitros por litro en 48 horas nos da una sensibilidad de más o menos el 80% y una especificidad del 75%. Entonces tenemos que nos serviría para ser una especie de estándar en la valoración del pronóstico de la gravedad en pancreatitis aguda y un marcador bastante comparativo para estudios de cómo está evolucionando como tal. Eh, Otros mediadores que ya dijimos que la interleucina 1 beta, la 6 factor de necrosis tumoral y la elastasa suelen elevarse de manera temprana. Sin embargo, como su vida media es muy corta, extremadamente corta, su aplicación en clínica es completamente imposible, ¿no? Y bueno, sobre el nivel sérico de la amilasa, pues no podríamos considerarla que nos diga un valor predictivo positivo adecuado que nos ayude con el diagnóstico, con el diagnóstico definitivo. Y bueno, ¿qué otra me faltaría? La fosfolipasa 2 pues esta se determina por métodos igual inmunológicos y su medición igual requiere mucho tiempo y dificulta su uso como métodos rutinarios. También por eso no es sino práctico su uso. Eh, pues básicamente me parece que sería todo con respecto a los laboratorios. Y vamos a hablar un poquito de los estudios. Y bueno, tendríamos entonces las clasificaciones. Bueno, la clasificación de Baltasar. Hablamos aquí de importancia de 6 puntos. Este, los 6 puntos, el puntaje. Vamos a tener un grado tomográfico que va a llevar de un páncreas normal con grado A cuando el puntaje es 0. Un páncreas aumentado de tamaño lo vamos a tener como un grado B y un puntaje de 1. Cambios peripancreáticos, un grado C con puntaje de 2. Colección única, grado D con puntaje de 3 y colecciones múltiples con grado E, puntaje de 4. Pero también vamos a tener este puntaje eh, cuando existe necrosis. Y si necrosis tenemos 0, con necrosis de menos del 33% del páncreas tenemos 2, y con necrosis del 33 al 50% del páncreas tenemos 4, más del 50% tenemos 6 puntos. Recordando que nuestro punto de corte viene siendo los 6 puntos, pero hablando de una gravedad muy severa, pues hablaremos arriba de los 8 puntos. Eh, ¿Qué pasa con la radiografía? Bueno, aquí porque tenemos la tomografía, pero ¿qué hace de la radiografía? Antes era muy usada, obviamente, pasaron los años y bueno, pero sin embargo algunos siguen utilizándola y en algunos zonas rurales pues no se cuenta con la tomografía como tal. Entonces, pues ¿cómo nos podría servir la radiografía? Pues nos puede servir para localizar derrame pleural, para el síndrome de dificultad respiratoria, y obviamente para una neumonía, ¿no? Vamos a tener obviamente el derrame en uno o ambos lados del pulmón y bueno, obviamente es un muy mal indicador de la evolución de nuestra enfermedad. Eh, También nos podríamos utilizarla para ver ilio, para ver signo de asa centinela, distensión de asa intestinal, colección de gas y pues nuestros litos igualmente. Y bueno, me parece que no tendría otra utilidad más que esa, ¿no? Y obviamente la sensibilidad y especificidad de la radio, pues va a estar con que vamos a tener a que ver con cómo se tomó, ¿no? Cómo se tomó la correcta toma de esta con el paciente de pie y en decúbito. Y bueno, pues igual es un estudio de utilidad que nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial.
Y el ultrasonido, pues el ultrasonido es uno de esos procedimientos que debe realizarse igualmente en primera instancia, por la velocidad, por la rapidez con la que se hace, por a veces el contar con él. Y bueno, permite evaluar nuestra vesícula, los conductos biliares, evidentemente, podríamos buscar litiasis aquí, revelar alteraciones parenquimatosas y bueno, igual esto se ve a través de zonas hipoecoicas o nuestros acúmulos de líquidos. Y bueno, ya pasaríamos entonces, pues ya comentando sobre esta tomografía que tenemos, pues con ella tenemos principalmente usar un medio de contraste. Esto nos va a hacer, nos va a dar exactitud y nos va a dar vamos a poder lograr ver la extensión de la necrosis pancreática y nos permite igual ver si se encuentra necrotizante o edematosa. Y bueno, ya tendremos un poco más de exactitud en la presencia de la necrosis, así como en la extensión de nuestros cambios, ¿no? Adentro de nuestro páncreas, debido a que tiene una asociación con la presencia de complicaciones y obviamente nuestro pronóstico nos lo va a ayudar muchísimo. Eh, sobre la tomografía axial, pues también siendo dinámica, tendríamos que, esta nos ayudaría para el índice de gravedad, nos ayudaría eh, cómo se desarrolla después de las 72 horas, recordando esto con los criterios de Ransom, ¿no? Y bueno, eh, con respecto a las primeras 24 horas, nos permitiríamos hacer una clasificación con la tomografía como tal. Y entonces, completar la clasificación y conocer un factor pronóstico, eso sería muy útil, obviamente, con nuestra tomografía. Eh, y obviamente vamos a repetir una después de 72 a 120 horas. Ese va a ser nuestra actividad, nuestro manejo, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque la tomografía nos da una imagen clara, no nos afecta el tejido adiposo y la pared abdominal se ve claramente, igual la cavidad abdominal como tal se ve completa. Eh, y bueno, ¿qué otra cosa podemos comentar? Pues, bueno, pues sí, cuando existe sospecha de infección también, tenemos que la necrosis pancreática y de las colecciones peripancreáticas se debe realizar la punción con aguja fina con fines diagnósticos y dirigida evidentemente por nuestra ecografía o mejor aún por una tomografía, ¿no? Vamos a entonces tener que esta percusión vamos a usar la tinción de Gram con la muestra que tengamos y el cultivo vamos a llevarlo para detectar infección y tipificarlo para tratarlo la mejor forma. Eh, si el cultivo de la muestra aspirada es positivo, el tratamiento pues entonces es la cirugía. Y aquí ya entraríamos a otro ámbito un poco más recabado como tal. Bueno, y nuestros criterios de Ransom, recordando que van a considerarse 48 horas, 2 días después. Este es el punto débil de nuestros criterios, ¿no? Que vamos a tener algunas situaciones 2 días después. Tenemos por eso este apartado de al ingreso durante las primeras 48 horas. Al ingreso, edad mayor de 55 años, eso nos da puntaje. Leucocitos mayores de 16.000 nos da puntaje. Glucemia mayor de 200 nos da puntaje. eh, nuestro, Nuestra deshidrogenasa láctica mayor de 350 nos da puntaje. AST mayor de 250, perdón, por decilitro nos da puntaje. Después de 48 horas, igual, disminución del hematocrito más de 10 puntos, aumento del BUN de 5 miligramos por decilitro, igual, puntaje. Calcio sérico, vamos hablando de una hipocalcemia muy comúnmente presentada como una complicación, menos de 8 miligramos por decilitro, puntaje. Presión parcial de oxígeno arterial, igual, menos de 60 mililitros de mercurio, puntaje. Y déficit de bases mayor de 4 miligramos por litro, puntaje. Obviamente, secuestro estimado de líquido, esto con el uso de nuestra tomografía, pues mayor de 6 litros, puntaje también nos da. Criterios para pancreatitis aguda para cálculo biliar, vamos a tener al ingreso edades mayores de 70 años, leucocitos mayor de 18.000, glucemia mayor de 220.000 por decilitro y la deshidrogenasa láctica sérica mayor de 400 unidades por litro. La ST sérica y bueno, igual durante las primeras 48 horas, disminución del hematocrito más de 10 puntos, aumento del BUN, vamos a tener más de 2 miligramos por decilitro y el calcio sérico menos de 8
miligramos por decilitro. Déficit de bases, más de 5 equivalentes por litro y el secuestro estimado de líquido de más de 4 litros. La pancreatitis aguda, igual vamos a tener los criterios de Marshall para no solamente para recordarlos y que nos representan una situación en donde ya tenemos una falla orgánica con los criterios respiratorios. Igual es un poco más específico y un poco más utilizado los criterios de Marshall porque considera los sistemas respiratorio, cardiovascular y renal y tenemos los diferentes índices y puntajes dependiendo de la gravedad en la que se encuentra. Y bueno, por eso seguimos entonces. Igual vamos a entonces utilizar estos criterios de falla orgánica para obviamente considerar tanto la presión arterial de oxígeno como el FiO2 como indicadores primordiales para que igual considerar la tensión arterial sistémica como estos valores de arriba de 90, menos de 90, el pH y la situación renal a través de la creatinina sérica. Obviamente estamos hablando de que el puntaje se va a elevar mayor de 5 con una falla renal pues ya más que establecida, con un puntaje de 3 cuando va de 3.7 a 4.9 nuestra creatinina sérica. Evidentemente estos son criterios que van a predecir, a afectar y a orientarnos a indicar inmediatamente si el paciente se va directo a un manejo más adecuado. A la guía de práctica clínica menciona que se debe de tener personal calificado para utilizar estos criterios para canalizar inmediatamente con respecto se tengan los primeros datos a nuestro paciente a la unidad de cuidados intensivos para que aquí se dé el manejo adecuado. Y bueno, y otra puntuación de importancia, otra estratificación vamos a tener a través de la Apache 2 que va a ser pues más específica con respecto a otros elementos que no considerábamos como la temperatura. Aquí va a dar diferentes puntajes. Nuestra presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, nuestra oxigenación, el pH arterial, el sodio, el potasio, la creatinina, el hematocrito, los leucocitos. Y bueno, vemos cómo incluso conjunta varios de los elementos que consideraban las anteriores escalas. Sin embargo, esta pues es una más utilizada aún por los intensivistas y el manejo apropiado pues va a beneficiar evidentemente al paciente, ¿no? Esa es la importancia. Pareciera que el arte de la pancreatitis en el manejo, el arte en el manejo va a estar principalmente en el pronóstico, en el manejo como tal. Va a estar en el pronóstico y en la toma de decisiones correcta con respecto a este pronóstico. No tanto en el diagnóstico. El diagnóstico parece hasta cierto punto pues sencillo. Bueno, con respecto al tratamiento, pues tenemos que es prioritario la restitución temprana de volumen, obviamente a través de soluciones, el empleo de estrategias eficientes para mejorar la ventilación pulmonar. Evidentemente, más hablando si ya encontramos una deficiencia, una insuficiencia respiratoria ya bien marcada, una administración de analgésicos para el tratamiento de dolor ha demostrado gran utilidad y recordando que el dolor es uno eh, de los indicadores más importantes y de afectación, ¿no? No solo desde una de las esferas, sino que resultando de gran importancia cualquiera de las clasificaciones de gravedad de nuestra pancreatitis. Pues igual realizar una tinción Gram. Obviamente, si incluimos aquí el cultivo aspirado con aguja fina, vamos a ser guiado por la tomografía y el ultrasonido. Eso ya lo mencionamos igual. O discriminar entre una necrosis estéril o infectada en pacientes con evidencia. ¿Vamos a usar antibióticos? Claro que sí, vamos a usar el imipenem, el meropenem, o incluso también podemos usar el ciprofloxacino, el levofloxacino, como según medicamento de segunda instancia. Y como punto final, podemos decir que la hiperamilasemia se asocia con otras enfermedades no pancreáticas, obstrucción intestinal, peritonitis, perforación de úlcera duodenal, insuficiencia renal, por lo que es necesario medir enzimas extrahepáticas con alta especificidad para apoyar el diagnóstico pancreático. Y para apuntalar, pues, recordando igual que este es un resumen muy rápido, con lo más esencial que he considerado, pues tenemos entonces que podría por ahí haberse medido, pues, eh, sobre los cuidados en el soporte, pues sí podríamos decir que el control de la pulsometría tenemos que mantenerlo pues entre hasta las 72 horas y vamos a vigilar evidentemente que la saturación no caiga por abajo del 95%. Vamos a revisar entre otras cosas también pues los vitales todo el tiempo,
vamos a estar revisando y vamos a considerar incluso la guía de práctica clínica, me parece que comenta sobre el uso de la buprenorfina, que tiene un efecto superior a nuestra si quisiéramos usar procaína, pues vamos a preferir la buprenorfina. No, la guía sí comenta algo sobre la morfina. Sin embargo, algunos libros comentan que no es recomendable debido a la excesiva relajación del esfínter de Oddi y a veces de una desregulación del esfínter como tal. Por eso no recomiendan el uso de morfina. Es bastante específica en cuanto a su nivel de selectividad en cuanto a los receptores. Y bueno, vamos entonces igual a decir que en cuanto a la profilaxis, pues el uso de antimicrobianos, no es que se sustente tanto cuando tenemos una pancreatitis leve. Cuando es grave, claro que sí. Eh, y bueno, ¿qué otra cosa podríamos comentar? Ah, sobre la proteína C reactiva, recordando que hay casos, que aún con uso de antibióticos, a través de 14 días, la proteína C se puede mantener hasta más de 120 miligramos por decilitro. Y bueno, la tensión de Gram, obviamente, eso también lo comentamos cuando la aguja fina la vamos a hacer guiada a través de un ultrasonido, por lo menos, recordar muy bien eso. Pues ya comentamos lo de nuestros antibióticos y por ahí que se podría estar yendo. Obviamente esta es una revisión muy superficial y si la profundidad del caso pues requiere pues, igual la clase, se comentaron los otros factores que aquí me parece que yo eh, he preferido ahondar en algunas cosas que no se comentaron en la clase, ¿no? Eh, sobre, se nos pasó también pues también recuerdo que la guía comenta algo sobre administrar el antibiótico obviamente de manera profiláctica antes de hacer la CEPRE y esto con un riesgo cuando tenemos una infección ya bien establecida, ¿no? Con una proteína C reactiva y ya una tomografía con en donde encuentras obviamente la imagen una necrosis que está más allá del 50%. Pues sí. Sobre su apoyo nutricional, la guía curiosamente comenta que tiene poco impacto en cuanto hablamos de una pancreatitis leve, tiene poco impacto sobre el estado nutricional o sobre el mismo metabolismo, pero mientras ante la pancreatitis necrotizante severa, el gasto energético sí está muy afectado y el metabolismo igualmente. Entonces vamos a tener entonces eso en mente. Y entonces teniendo eso en mente, eh, pues dice que la guía nos decía que podrían ser alimentados vía oral posterior al periodo de ayuno. Pero he visto bastante controversia con respecto a esto, que la mayoría comienza mencionando que pues, obviamente puede ser el uso de sondas, pero podemos también preferentemente tener la inducción lo más pronto posible la nutrición por vía oral, ¿no? Eh, porque la guía en sí dice que la nutrición enteral puede ser utilizada con preferencia a la nutrición parenteral. Y bueno, y por ello la nutrición enteral es la vía que más nos va a servir de soporte nutricional de elección en los pacientes con pancreatitis grave. Pero eso es lo que nos comenta la guía. Y bueno, con pancreatitis grave la nutrición debe de iniciar lo más temprano posible y particularmente cuando el alcoholismo es nuestra etiología, ¿no? Em, Eso sería pues básicamente todo. Por ahí, obviamente, hay que igual recordar que en cuanto a lo quirúrgico, pues entonces tendríamos una intervención quirúrgica de urgencia que debe realizarse de urgencia es cuando tengamos una colangitis o una ictericia obstructiva. Y aquí sí entra entonces nuestra CEPRE. Esta, si es fallida, entonces vamos a buscar otros métodos para descomprimir la vía biliar, ¿no? Recordando también que la necrosis pancreática estéril debe tratarse médicamente, ese es inevitable. Y bueno, sería básicamente eso. Y bueno, estaré por mandar los otros resúmenes.